Hola a todos, mi nombre es María Zambrano y a continuación hablaré un poco sobre los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Cuando hablamos de accidentes laborales nos referimos a eventos inesperados durante el trabajo que causan lesiones o daños, mientras que las enfermedades profesionales son afecciones derivadas de la exposición prolongada a riesgos propios del oficio. Para ambos casos se requieren medidas preventivas y están protegidos por la ley con el fin de garantizar la salud y seguridad del trabajador. Como primer punto tenemos el protocolo para la declaración formal del accidente de trabajo, en el que se hace la detección y reporte inmediato. Aquí los trabajadores o el trabajador afectado notifica el accidente al supervisor y jefe directo de manera inmediata, y acá se debe detallar también qué ocurrió, cuándo, dónde y cómo ocurrió el hecho. Tenemos la notificación formal a la autoridad, en el que el empleador debe registrar el accidente ante la autoridad laboral correspondiente dentro del plazo de tiempo establecido, que generalmente va de las 24 a 72 horas. Se completan formularios específicos, incluyendo parte del informe médico inicial. En cuanto a la investigación interna, Recursos Humanos y Seguridad y Higiene Laboral investigan las causas del accidente y generan un informe que contemple medidas correctivas para evitar su repetición. Tenemos el seguimiento médico y legal, en el que el trabajador debe recibir atención médica inmediata y además continuar con los tratamientos necesarios. Cuando hablamos de una incapacidad temporal o permanente, se deben tramitar las prestaciones económicas correspondientes. Tenemos la recomendación adicional, que sería implementar capacitación periódica sobre seguridad laboral y designar responsables de salud ocupacional para una gestión eficiente. Como segundo punto, tenemos la diferencia entre responsabilidad objetiva y subjetiva del patrono. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, decimos que el empleador es responsable de un accidente laboral sin importar si actuó con negligencia o no. Y acá se basa en que el simple hecho de generar un riesgo laboral implica también asumir las consecuencias. Un ejemplo claro de este podría ser una máquina que presenta fallas por causas técnicas y lesiona al trabajador. Y tenemos la responsabilidad subjetiva, que requiere demostrar la culpa o la negligencia del empleador para que sea responsable. Acá se evalúan acciones u omisiones que violaron las normas de seguridad. Un ejemplo claro de esto podría ser un patrono que no proporciona un equipo de protección necesario y ocurren ciertos accidentes. Tenemos las diferencias entre enfermedades profesionales y enfermedad común, en el que las enfermedades profesionales son patologías causadas directamente por el trabajo o el entorno laboral, como la exposición a sustancias tóxicas. Los supuestos de hecho de enfermedad originada por el riesgo laboral y supuestos de ley pues se encuentran incluidos en una lista oficial establecida por la legislación. Cuando hablamos de una enfermedad común, decimos que es una afección que no tiene relación directa con el trabajo y sus supuestos de hecho de enfermedad adquirida por factores externos, ya sea un virus, una condición hereditaria, entre otros aspectos. Su indemnización para enfermedades profesionales eh, o no, pues el trabajador tiene derecho a prestaciones económicas, médicas y posibles compensaciones por invalidez o por daños permanentes, según la normativa, tal como lo mencioné anteriormente. Como cuarto punto tenemos las teorías de riesgo según las ramas de actividad laboral, en el que, bueno, la teoría de riesgo profesional sostiene que el empleador debe asumir los riesgos inherentes a la actividad económica. Un ejemplo claro de esto podría ser riesgos eléctricos en la industria de construcción. Y en cuanto a la teoría de riesgo creado, pues decimos que el patrono responde únicamente si el riesgo generado por su actividad causa algún daño. Un ejemplo claro de esto sería un operador de maquinaria pesada que queda lesionado por fallos en el equipo. En cuanto a la teoría de la responsabilidad social, tenemos que es amplia en el ámbito de riesgo hacia una protección más integral del trabajador, y un ejemplo claro de esto podría ser accidentes en servicios de transporte. Como quinto punto tenemos lo que sería el accidente in itinere, que ocurre durante el trayecto habitual que tiene el trabajador entre su domicilio y su lugar de trabajo. Es importante resaltar que es considerado un accidente laboral siempre y cuando ocurra en el recorrido usual, es decir, que se haga sin
desvíos significativos, que sea también en un tiempo razonable antes o después de la jornada laboral y que tenga relación directa con la actividad laboral. Como último punto, tenemos el caso de estudio en el que una trabajadora es agredida al salir de su jornada laboral. En cuanto al análisis del hecho, se dice que la trabajadora fue agredida mientras regresaba a su casa tras su jornada laboral. Dice que si el trayecto cumplía con los requisitos de un accidente mencionado anteriormente, puede considerarse un accidente laboral. En cuanto al fundamento legal, la violencia sufrida tiene conexión indirecta con el trabajo, pues ocurrió mientras realizaba un desplazamiento que es necesario. En algunos sistemas legales, este tipo de accidentes se clasifica entre los riesgos laborales al ser parte del deber de protección integral del empleado. Algunas recomendaciones para la empresa podría ser implementar políticas de seguridad para trayectos nocturnos, como transporte de empresa, y revisar la cobertura de seguros frente a riesgos adicionales. Esta ha sido mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.